China es una gigantesca nación que está dejando lentamente atrás un turbulento pasado de gran agitación política para convertirse en uno de los países de mayor producción industrial de todo el mundo. Cuando en el año 1949 China consiguió por fin la paz, después de lo que parecía ser un interminable periodo bélico, la guerra chino-japonesa, la Segunda Guerra Mundial y su propia guerra civil, el nuevo gobierno, con Mao Zedong al frente, pudo darse cuenta de que necesitaba dar un salto gigantesco para que la nación tuviera una sólida base industrial. Uno de los requisitos para conseguirlo era procurarse un eficiente sistema de transportes. Las inmensas distancias de la gran nación dejaban como única solución práctica al ferrocarril. Si a esto añadimos que China posee unas reservas casi ilimitadas de carbón, la energía propulsora debía provenir principalmente del vapor. Se comenzó a llevar a cabo un ambicioso programa de tendido de líneas, modernización y mejoras a principios de los años 50, que todavía no ha terminado en la actualidad. Con todo, China se ha convertido hoy en el foco de atención de los aficionados al ferrocarril a vapor. En un país como este, de rápido crecimiento industrial y comercial, en el que no existen carreteras fuera de las poblaciones principales y en el que pocas personas poseen medios propios de transporte, a excepción de las dos ruedas, la demanda de transporte de viajeros y mercancías es enorme. Como es natural, la estación de Beijing es el punto de partida y final de cientos de miles de trayectos por ferrocarril cada año. Aunque una de las razones para la utilización del vapor es la abundancia del carbón, no olvidemos que la falta de experiencia y de conocimientos respecto a otros sistemas, así como los grandes costes involucrados, son también factores a tener en cuenta. Una gran locomotora nueva, tipo QJ, cuesta allí la 10ª parte de una locomotora diésel. Los chinos han hecho del mantenimiento de sus locomotoras a vapor y de los ciclos de reparación un verdadero arte. Tal es el volumen de tráfico al que deben enfrentarse. Esta es una potente máquina de la serie JS tipo 141 Mikado, la número 8278, saliendo de los cocherones del depósito de Baotou. En esta población existe una gran factoría de locomotoras a vapor que producía anualmente entre 200 y 300 unidades. En 1988 salió de sus talleres la última locomotora a vapor de construcción china. Para los aficionados al ferrocarril occidentales, ver y escuchar cómo cada 15 minutos pasa un convoy con una carga de 2.000 toneladas resulta una delicia, especialmente cuando muchas de estas locomotoras son de reciente construcción. La mayoría de las máquinas chinas tienen bocinas de aire y silbatos de vapor. Al escucharlas de aire, parece que nos fuéramos a encontrar con una locomotora diésel. Aunque muchas líneas van a ser electrificadas, como se puede apreciar por los postes de sustentación de la catenaria, por suerte el vapor da la impresión de que seguirá inactivo aquí hasta el día mismo del juicio final. De todas formas, parece que los planes de electrificación fueron definitivamente abandonados en esta línea de Bayanobo, al norte de Baotou, porque los postes llevan allí sin catenaria varios años. Esta locomotora es de la clase J8 tipo 141 Mikado, la número 8001, con otro tren de mercancías. Debido a los pocos tipos distintos de locomotoras en servicio en China, aunque en grandes cantidades cada uno de ellos, no hay necesidad de esperar mucho para ver todos los modelos. Nuestra película ha sido rodada directamente de la realidad, sin necesidad de contratar charters ni tren turístico alguno, si es que esta posibilidad existe en China. El 90% de los trenes chinos son remolcados por locomotoras como esta, de la serie QJ, iniciales de Qianjin, que traducido sería Marchemos adelante. Potentes máquinas tipo 151 Santa Fe, fabricadas en Datong, al norte del país, al buen ritmo de 300 unidades por año. Durante los últimos tiempos el tráfico ferroviario ha crecido en China a razón de un 10% anual. La construcción de una de estas enormes QJ representa para el Estado chino solo una quinta parte de las horas hombre que supondría fabricar una diésel de prestaciones similares. Ambas son razones que explican la pervivencia del vapor en este enorme país.
Actualmente las locomotoras utilizan sus silbatos de vapor de vez en cuando. Los trenes a vapor son el único medio de transporte para distancias más largas de las que se pueden recorrer con una bicicleta o con el autobús local. Ahora vemos a una locomotora de la clase JS tipo Mikado haciendo su salida de las cocheras de Baotou para iniciar un servicio. Una vez que el tren de viajeros ha salido, la aparentemente inacabable procesión de trenes de mercancías con locomotoras QJ vuelve a aparecer otra vez. Los pasajeros de primera clase parecen disfrutar de un confort aceptable en los recorridos de larga distancia. Incluso hay una azafata que los atiende. Para largos recorridos, además de personal de cocina y camareros, el tren puede incluir un electricista, un carpintero y un fontanero, para que todo el material esté debidamente atendido. Pero para la mayoría de los chinos, la regla suele ser viajar en la clase popular. Así pues, en China, a pesar de ser una república popular, aún hay clases. La tracción vapor da servicio a muchos trenes de largo recorrido, pero las pendientes y el tráfico de las líneas hacen que las velocidades que se alcanzan no sean muy altas. Para Occidente, el vapor es una forma de locomoción del pasado, pero la infraestructura china es moderna y se encuentra bien equipada con traviesas monobloc y pesados carriles, técnicos preparados y un sistema de enclavamiento y señalización moderno. Los equipos de obras de los ferrocarriles chinos siguen construyendo 2.000 nuevos kilómetros de vía todos los años para cumplir los planes de doblar la capacidad de pasajeros y mercancías transportados a finales de este siglo. Una práctica no muy frecuente en Europa es desvaporizar del modo que estamos viendo. El proceso es necesario debido a la mala calidad del agua.
Si no se hiciera, se producirían incrustaciones de cal y taponamientos en diversas zonas de las calderas. La desvaporización se lleva a cabo en zonas concretas, señalizadas específicamente, donde los chorros de vapor a alta presión no pueden perjudicar. La curva, el pequeño gradiente y la gran carga remolcada están haciendo traccionar a estas dos locomotoras en el puro límite de su adherencia. A esta QJ le falta, por razones desconocidas, un deflector de humos, pero este pequeño inconveniente no es un obstáculo importante para que no trabaje hoy.
En muchas áreas de servicio hay 2 o más tomas de agua situadas estratégicamente. De esta manera, los trenes con doble tracción pueden detenerse para tomar simultáneamente un trago de agua o para limpiar la caldera. El personal de servicio está cerca para atenderlos en lo que sea necesario. La QJ es la locomotora estándar china. Ha estado en producción hasta el año 1988 en los talleres de Datong. Fue puesta por primera vez en servicio en 1957. Sus 2 cilindros, 10 ruedas acopladas y válvulas de seguridad proceden de las locomotoras de la clase LV soviéticas. Las QJ utilizan ruedas tractoras tipo box-box de origen americano, un calentador del alimentador de agua tipo Worthington y 2 biseles, uno de ellos tipo Delta. Los tenderes de 6 ejes se usan en zonas con problemas en el suministro de agua. Aunque muchos de los trenes de mercancías llevan 2 locomotoras en cabeza, hay veces en las que 2 máquinas no parecen ser suficientes.
Nuestros guías chinos denominaron museo a este amasijo de locomotoras abandonadas pertenecientes a varios modelos, pero también nos dejaron ver, aunque fugazmente, las nuevas SY-141 Mikado con placas de identificación que indicaban que fueron construidas en 1993, según parece destinadas a una acerería cercana. Aún queda vapor en China para muchos años. Sustituir miles de locomotoras, instalaciones fijas y renovación de talleres y adaptación de personal es una obra faraónica. Este enorme país nos ha demostrado que vapor y moderno no son dos términos mutuamente exclusivos. Aunque Japón esté estrechamente asociado a trenes de alta velocidad, nuestra película va a echar un vistazo a los trenes a vapor que pueden todavía ser vistos en este notable y fotogénico archipiélago. El ancho de vía estándar del Japón es de 1067 milímetros. La red nacional, que incluye algunos ferrocarriles privados, transporta a millones de personas todos los días laborables con una puntualidad sorprendente. Pero los fines de semana, las grandes flotas de máquinas eléctricas se toman un respiro y entonces en muchos trayectos aparecen numerosas locomotoras japonesas a vapor que han sido preservadas y a las que se les permite dar un paseo. Los aficionados europeos al ferrocarril rara vez se desplazan a Japón. Ello se debe en gran parte al coste del viaje y a problemas con la comida, idioma y cultura. Pero la recompensa para aquellos que se deciden a realizar el viaje es muy grande. En estas imágenes vemos a una locomotora de las preservadas, una C-57 tipo 231 Pacific, que hace su entrada en Sugano, una de las más antiguas ciudades del Japón. Fíjense en la chimenea. ¿Será un parachispas, un pantógrafo, un convertidor catalítico, una simple barbacoa o quizá quedó así tras cruzar un túnel sin gálibo suficiente? Bromas aparte, Japón es un país de enorme afición ferroviaria y esta locomotora, la número 1 de la clase C-57, es muy popular por dos razones. Fue restaurada a principios de los 60 tras haber sobrevivido a un desprendimiento de tierras. Y en segundo lugar, fue asignada mucho tiempo al tren real japonés de sus majestades el emperador Hirohito y la emperatriz. Las locomotoras japonesas de las líneas principales están fuertemente estandarizadas, por ello muchas se parecen a primera vista. La C-57 es un tipo de Pacific, pero más pesada, que fue utilizada principalmente en trenes correo y otros convoyes semirrápidos de pasajeros. Como en tantos otros países, la disposición 231 de las ruedas tractoras fue en Japón característica de las locomotoras de trenes de pasajeros. La placa circular montada en el testero de la máquina indica el nombre del tren expreso. En Japón hubo muchos de estos nombres, en particular en los varios expresos nocturnos de Tokio. La C-57 número 1 sale de Tsuwano en el viaje de vuelta a Ogori. Es la primera locomotora japonesa de largo recorrido que fue restaurada. Desde el año 1979 se la han asignado infinidad de trenes turísticos. A principio de la década de los 70, justo cuando empezaba a declinar el reinado del vapor, los ferrocarriles nacionales japoneses comenzaron a llevar a cabo un plan de conservación importante y muy bien concebido, en el que el Museo Umekoji de Kioto tomaba un papel importante. Se trata de una moderna construcción repleta de locomotoras de las clases más importantes, recientemente remozadas y que estarán disponibles para realizar chárters durante muchos años, muchos años. Los responsables de esta acertada política opinan que vale más una locomotora en servicio que 100 en exposición estática. De acuerdo con ello, todos los días se enciende y pone en funcionamiento una locomotora para que puedan ser admirada. Se le presta gran importancia a que los niños conozcan, siquiera en parte, la historia de su ferrocarril. La locomotora C-61 número 2 es una de las 33 de la serie C-61 tipo 232 que junto con 47 unidades C-60 y 49 de las sorprendentes C-62
formaron el grupo de las 129 locomotoras del tipo Hudson, que se encargaron en mayor medida de los trenes más pesados y rápidos. Pero todavía tenemos algunas sorpresas guardadas. El Meiji Mura es un museo al aire libre que utiliza locomotoras a vapor y tranvías para que los visitantes recorran su enorme recinto. Esta es una vieja Tanque Sharp Stewart 220T American, construida en Manchester con más de 120 años ya a sus espaldas. La línea tiene 1,5 kilómetros de recorrido. Después de cada viaje, se le da ceremoniosamente la vuelta a la locomotora en el puente giratorio. El ferrocarril de Oigawa es un típico representante de la iniciativa privada. Durante la temporada turística ofrece excursiones a vapor todos los fines de semana. Esta empresa privada es la pionera y utiliza las líneas principales japonesas. La combinación de un paisaje de montaña y el tren a vapor posee un atractivo evidente. De las locomotoras de la clase C11, unas Tender tipo 132T, de las que no se puede decir precisamente que sean feas, llegaron a prestar servicio 381 unidades. Alcanzaban los 80 km/h. El señor Kiyohira Saito es uno de los principales fotógrafos del ferrocarril del Japón. Hoy le vemos dirigiendo sus cámaras a una C58-131 Prairie para trenes mixtos del ferrocarril de Chichiu, que pertenece a la red oriental del Japón. El Bayo Express, muy popular y por supuesto a vapor, circula todos los domingos durante la primavera. En el vehículo que el señor Saito utiliza para hacer el seguimiento de los trenes, hay siempre a la vista un horario y un reloj ferroviario. Cuando él nos explica su afición por los trenes, nos damos cuenta que la fascinación del vapor no tiene fronteras políticas ni culturales. Afortunadamente, todos los ferrocarriles japoneses son puntuales en extremo. Por ello, si se dispone de un horario, se puede saber con certeza cuándo pasarán por un punto determinado y captar unas buenas imágenes del ferrocarril. Al igual que en Europa, también se ha desarrollado aquí un nutrido movimiento de entusiastas del ferrocarril, por decirlo así. Debe ser algo común en todos los países que haya personas que sientan esta fascinación, esta atracción que nadie puede definir, la fascinación de contemplar los trenes a vapor en movimiento.
La retirada de los trenes a vapor de la Tierra del Sol naciente ha sumido en el dilema a los japoneses que, aunque viven en la eficacia, son también pero que muy sentimentales. Su tecnología les lleva a grandes pasos hacia una economía de base ultramoderna, donde claramente no tienen cabida los trenes a vapor. Pero justo cuando el vapor moría, comenzaron a aparecer en Japón grandes pinturas en color de trenes decorando edificios públicos y escaparates. Por todas partes surgían postales de gran calidad y libros, muchos libros. Incluso podemos encontrar bolsas con imágenes de las potentes Hudson con leyendas que dicen: la C-62, la locomotora de vapor más grande del Japón. Pero como pueden observar, las C-58, aunque algo menores, también eran verdaderamente impresionantes. Debido a la naturaleza montañosa de esta ruta, una locomotora eléctrica ha tenido que ser añadida en cola al convoy para mayor potencia tractora y de frenado cuando sea necesario. La C-58 número 363 fue construida por Kawasaki en 1944 y se la restauró a mediados de los años 80, después de permanecer años en el parque de juego de los niños de una escuela primaria. Las estaciones japonesas son como sus locomotoras a vapor, funcionales, y sus locomotoras como sus coches y camiones, sin complicaciones, de fácil mantenimiento y fiables. El vapor japonés no conoció bastidores articulados, más de 2 cilindros, sistemas compound o piezas inaccesibles. Pero dicho esto y volviendo a la época actual, tendremos que soportar unos instantes este molesto avisador acústico del paso a nivel. En 1992, los talleres británicos Lake District Ravenglass and Eskdale construyeron esta pequeña y preciosa Cumbria, de 481 milímetros de ancho de vía. El mismo taller construyó en su momento la pequeña Pacífica Azul Ernest W. Twining, que estuvo en servicio en el ferrocarril inglés de Fairborn. Y esta otra, la Northern Rock II, es idéntica a su gemela inglesa incluso en el esquema de colores. Estas locomotoras operan el denominado ferrocarril de Romney, en el enclave turístico del arco iris de Sesshin-ji, una especie de parque temático. La línea une a 2 pequeños conjuntos arquitectónicos, uno de estilo inglés y el otro canadiense, para entendernos como el pueblo español de Barcelona. Como la guía turística afirma, Meiji Nosato, que así se llama el lugar, es un nuevo concepto de parque donde se estimula la paz del corazón y de la mente en armonía con la madre naturaleza.
Pese a estas nobles palabras, la entrada al parque es bastante cara, por cierto. Estamos en Indonesia, concretamente en Amberawa, en la parte central de la isla de Java. Aquí una línea de 1067 milímetros, el mismo ancho del Japón y de Sudáfrica, se adentra en la cordillera central. 5 de estas locomotoras tienen su base aquí. Fueron construidas en Alemania. Se trata de máquinas Tender 021 fabricadas a principios de siglo, con sistema mixto de adherencia cremallera tipo Reichenbach. Al cabo de recorrer los primeros kilómetros, precisamente en Jambo, la locomotora se coloca en cola para enfrentarse a la empinada subida a cremallera que les espera más adelante. No está clara la necesidad de echar arena en el carril estando acoplada a la cremallera, pero en fin, otra experiencia más que añade exotismo a estas imágenes. En la actualidad, este trazado de construcción holandesa está siendo operado por locomotoras diésel eléctricas fabricadas por la SLM de Suiza para remolcar trenes mineros. Nos encontramos ahora en los ferrocarriles industriales de Java, donde permanece en servicio una considerable flota de locomotoras a vapor. Este es el ferrocarril forestal de Sepú, de 1067 milímetros de ancho. Esta tanque Schwarzkopf 050T, construida en 1928, opera a lo largo de los 150 kilómetros de la red para dar servicio a diversos apartaderos de carga. El coche de viajeros acoge a los turistas ferroviarios que se encuentran de visita. Los árboles de teca son talados cuando alcanzan los 80 años de edad y son inmediatamente sustituidos por retoños jóvenes. Los troncos son llevados a la vía por medio de bueyes. Después son cargados a base de músculos con la ayuda de alguna cancioncilla que facilita el trabajo en equipo. Pero es la industria azucarera la que suministra más trabajo al vapor en la isla de Java, aunque esta actividad es puramente estacional. Las locomotoras utilizan como combustible el rastrojo de la caña de azúcar, que debe ser utilizado en grandes cantidades debido a su pequeño poder calorífico. Aunque eso sí, no produce contaminación alguna. Hay muchos kilómetros de ramales en esta línea de 700 milímetros de ancho. Los tramos junto a la carretera como este son muy típicos. La locomotora es una Henschel de 1913 y los vagones de caña de azúcar son llamados de una forma que induce a confusión: camiones. Para la carga de la caña cortada se utiliza un tramo de vía de quita y pon para que los vagones vacíos puedan acceder a la zona en cuestión, literalmente a pie de obra.
La mayoría de las locomotoras son de origen alemán, como esta tanque Orenstein y Koppel 040T del año 1922. Necesita un tender complementario para transportar la gran cantidad de residuos de caña que precisa como combustible para su trabajo diario. Esta es una Tender Young 020. Esta es otra similar construida por Schwarzkopf en 1931. Para poder arrancar con los pesados cargamentos de caña es frecuentemente necesario echar arena a la vía, operación que se realiza manualmente. Se reduce el patinazo y la formación de planos en las ruedas. Los residuos del proceso de refino de la caña son transportados en vagonetas volcadoras fuera de la factoría. Aquí tenemos a la locomotora número 1. Es una Tender de Borsig 021T de 1907. Al fondo se aprecia una pequeña diésel de maniobras. En la vecina isla de Sumatra, las plantaciones de aceite de palma también utilizan el vapor para el transporte industrial. Vemos a la locomotora número 75, una máquina Tender sistema Mallet 02+20, construida por Ducro y Browns en 1927. Lleva un único coche para un trayecto de visita a la plantación de Bajambi. Las locomotoras de la plantación queman changán, un residuo de la nuez de palma, un combustible económico y no contaminante. Las nueces de palma de tan extraña apariencia son llevadas al muelle del ferrocarril mediante un tractor. La 98 es una de las locomotoras más grandes de Sumatra. Se trata de una Orenstein y Koppel tipo 050T del año 1938. Solamente 3 de las ruedas tractoras están acopladas mediante bielas. Para dar una cierta flexibilidad al conjunto de rodaje, las otras ruedas tractoras están acopladas por medio de una articulación interna a base de rótulas. Curiosamente, la factoría utiliza un ancho de vía distinto al de la plantación. En ella, 2 Maffei Tender 030T de 1925 llevan las nueces hasta los hornos de vapor. En esta última etapa, las cajas de los vagones han sido levantadas de su conjunto de rodaje de 700 milímetros de la plantación y colocadas sobre un conjunto menor de 600 milímetros, el ancho de la factoría. Los vagones son introducidos lentamente en los hornos de vapor. Así comienza el proceso de refino. El aceite obtenido es transportado en unos tanques que vemos aquí remolcados por otra Orenstein y Koppel 050T, la número 38.
Esta filmación se realizó hace años. Hoy el vapor ha sido retirado del servicio. En su lugar se utiliza ahora el transporte por carretera. Aunque Australia es el menor continente del mundo por extensión, tiene más de 4.000 kilómetros de ancho y no menos de 2.400 de norte a sur. El primer ferrocarril australiano utilizaba a convictos para llevar visitantes a la colonia del Penal. Hoy en día, el ferrocarril es la principal vía de transporte de mercancías a gran distancia y frecuentemente sobre terrenos inhóspitos. Sus 5 diferentes anchos de vía, 1600, 1435, 1067, 762 y 610 milímetros, han sido siempre una gran dificultad en las operaciones de los distintos ferrocarriles australianos y ha originado una antieconómica por exagerada variedad de material. Echemos primero un vistazo a los ferrocarriles de vía estrecha. Esta 8A es una de las 6 supervivientes de un diseño de la clase NA de la Baldwin norteamericana, una tender tipo 131T. Es una locomotora para vía de 760 milímetros, diseñada con buen criterio y muy potente. La serie fue construida en los talleres de Newport en Melbourne entre 1898 y 1915, aunque las primeras 2 unidades llegaron directamente de Baldwin en Filadelfia. En la década de los 80 del pasado siglo, Australia necesitaba líneas de bajo costo que unieran las poco pobladas pero potencialmente ricas regiones de la nación. Las 4 líneas de vía estrecha que fueron tendidas han sobrevivido hasta finales de los años 50. 4 años más tarde, parte de la línea Ferntree-Gully-Greenburg ha sido abierta otra vez con gran satisfacción de su personal para realizar excursiones turísticas. Utilizan las locomotoras de la clase NA. La línea arranca en Belgrave, fuera ya de la red suburbana de Melbourne, y gira comercialmente bajo el nombre de Puffin Billy. Se dice de ella que es totalmente auténtica, pues mantiene las mismas locomotoras aunque los coches originales tienen algunas modificaciones. Escuchemos los resoplidos de la Baldwin 8A mientras ataca la empinada y sinuosa ruta que atraviesa las montañas de Dandenong al este de Melbourne. Menzies Creek está aproximadamente a la mitad del viaje. Los pasajeros pueden hacer un alto para pasear por el lago, visitar el Museo de Locomotoras a Vapor de vía estrecha y tomar algunas fotos. Después hay que seguir una difícil ruta a través de los bosques hasta la terminal.
como muchos otros ferrocarriles preservados de todo el mundo, el Puffin Billy está en pleno proceso de expansión. Ha aumentado la disponibilidad de fondos y recursos. Le deseamos toda la suerte del mundo. Estamos en mayo de 1994, en la celebración de 3 días de actividades a vapor. La 231 Pacific número 621 Duke of Edinburgh de la South Australian Railways hace su entrada en el estado de Victoria para realizar trayectos en compañía de las locomotoras de la Victorian Railways con base en Melbourne. Contemplamos el momento en que el tren, con 2 locomotoras en cabeza, llega a Nil, en Victoria, donde pasará la noche. A la mañana siguiente, la número 621, acoplada con la número 671, una 232 Hudson de la clase R de la Victorian Railways, se dirige al este desde Nil a través de los campos de trigo hacia Hulsham. Esta es la primera vez que una locomotora de vapor de la South Australian ha viajado al este, a Victoria. Debido a la inminencia de la reconversión del ancho de vía, que de los actuales 1.600 milímetros pasará al internacional de 1.435, será también la última. Cuando la pareja llega a la ciudad de Hulsham, se detendrá un rato para que los viajeros tomen un refresco y saquen fotos. Los habitantes de la ciudad reciben al convoy con el mismo entusiasmo que si fuera el propio Duque de Edimburgo en persona. Otra vez en ruta, el convoy atraviesa Murtoa. Al igual que combina locomotoras pertenecientes a los ferrocarriles de los 2 estados, el convoy también mezcla coches de las 2 compañías, además de un vagón de bordes altos en cola, cuya función se nos escapa si es que la tiene, quizá para la cerveza. Llegada a Stawell, donde los viajeros disfrutarán de la obligada barbacoa, que en realidad tiene ya tanta solera para los amigos del vapor australianos como la mismísima locomotora.
El trazado ondulante de la ruta a través de los campos de trigo es muy típica de los ferrocarriles australianos, en particular en el centro de Victoria. Vemos en estas imágenes a nuestra pareja de locomotoras resoplando entre Ararat y Beaufort. La estación de Beaufort, de apolillado estilo británico, va a perder pronto su escasa afluencia de pasajeros. Ello es debido al programa de cambio de ancho de vía. Si alguna locomotora a vapor de las líneas principales pasara otra vez por aquí, sería una locomotora de ancho internacional, probablemente de New South Wales. Bajo esa mágica luz que solamente podemos encontrar en Australia, nuestras dos locomotoras, con los reguladores bien abiertos, adelantan al tráfico rodado de la autopista del oeste. Ya en Ballarat, la luz es todavía mejor. Este magnífico puente de señales, en la actualidad fuera de uso y pendiente de modernización, todavía resiste en pie, al igual que el cocherón, mecanismos de señales y barreras. Todo en la rancia tradición de los ferrocarriles británicos, aunque la locomotora que vemos es una diésel de la General Motors de la clase B tipo CO, una auténtica pura sangre americana. Su doble y bonita cabina solamente la tienen los ejemplares de la Victorian Railways. El sol no siempre brilla en Australia y una mañana húmeda hace maravillas con el humo y el vapor. Las locomotoras han invertido su posición y la de la clase R está ahora en cabeza. Es una de las 70 unidades construidas en Glasgow y entregadas por la North British entre 1951 y 1954. Las R nunca pudieron demostrar su potencial porque fueron asignadas a líneas secundarias desde el primer día. Para su desgracia, al mismo tiempo que ellas, llegaron las diésel americanas de la clase B. En aquel momento, el no va más. Mientras se le da la vuelta a la R, a la Duke le están enganchando coches en Bacchus Marsh. Cuatro máquinas de la clase R han sido preservadas, dos asignadas a trenes turísticos. Una está en el Museo de Newport en Melbourne y la otra en exhibición estática en Bendigo. La clase R incorporaba ruedas motrices y acopladas tipo SCOAP, una aportación de la ingeniería ferroviaria australiana para rebajar el peso no suspendido. Mientras siguen enganchando coches,
El tren especial procedente de la estación Spencer Street de Melbourne está en camino, encabezado por la locomotora número K183 de la clase K140 Consolidación. Las clase K tuvieron mucho éxito como máquinas ligeras para trenes mixtos. Las primeras 10 unidades fueron construidas en los talleres Newport de Melbourne en el año 1922. El diseño tuvo tanto éxito que se siguieron construyendo hasta 1946, en cuyo momento se llegaron a contar 50 unidades disponibles. El tour se divide ahora. La R761 lleva a su tren a una línea secundaria que va desde Ballarat hasta Maryborough. Después de dar la vuelta en el Maryborough, la Gran 232 se dirige de regreso a Ararat. Las líneas secundarias australianas son particularmente onduladas. La otra mitad del tren se acerca a Ararat desde el oeste, con la locomotora 621. El ténder encabeza el convoy. Mientras la luz del día se extingue con rapidez, las locomotoras de la clase R y K de la Victorian Railways regresan con su material a Melbourne, a su base de Newport. A la mañana siguiente, la Duke comienza su largo viaje de vuelta a Adelaide. En Dimbula hay tiempo para sacar algunas fotos y darle un pequeño chequeo visual a la locomotora. Se trata de una de las 10 Pacific ligeras construidas en los talleres de Islington del South Australian Railways en 1938. Se le asignó principalmente el servicio de cercanías de Adelaide y recorridos secundarios de pasajeros, aunque en la práctica se la podía encontrar por toda la red. Fue retirada en 1969. Además de esta, solamente ha sobrevivido otro ejemplar. Se encuentra en el Museo Mile End de Adelaide.
La 621, ya de vuelta, se encuentra ahora sobre sus raíles de costumbre, los de su propia red. Dejó atrás, en Bordertown, las líneas de la Victorian Railways. Ya está en su propio territorio. Con seguridad la 621 lo habrá recorrido infinidad de veces en el pasado, tanto antes como después de su retiro y conservación. Pero cuando haya terminado el proceso de cambio del ancho de vía, tendrá que buscar otro recorrido donde pasear su no muy frecuente sistema de válvulas Baker. Al llegar la oscuridad en el momento de cruzar el puente de Murray, que atraviesa el río del mismo nombre, la 621 tiene todavía que recorrer más de 100 kilómetros. La conversión del ancho de vía representa un incierto futuro, no solamente para la 621, sino para la Victorian Railway y la South Australian Railways. Y así llegamos muy a nuestro pesar al final de esta serie. Ha sido un fantástico retorno al pasado a través de los 5 continentes. Y ha sido también nuestro pequeño pero sentido y sincero homenaje editorial a la vieja máquina a vapor. Porque desde las modestas locomotoras industriales hasta los últimos grandes colosos, la máquina a vapor ha hecho más por el hombre y por la transformación del mundo que cualquier otro medio de transporte, desde que la barca se convirtió en navío. Fue para los continentes lo que el buque durante siglos para los océanos. Larga vida al vapor.